Buenos días otra vez. He hecho una breve presentación hace un minuto. Hemos dicho que dejábamos 1 o 2 minutos de cortesía. Ya veo que estáis bastante conectados. Así que vamos a arrancar con nuestro evento, con nuestro webinar de Duet, Inteligencia Artificial en Google Workspace. Tenemos con nosotros a Joaquín Potelt, director del sur de Europa de Cloud y Apps. Y tenemos a Jessica Rey, que es nuestra lead de toda la parte de Google Workspace, también en SoftwareOne. Bienvenidos, Joaquín. Bienvenida, Jessica. Antes de empezar, un breve apunte. Todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, en la herramienta tiene habilitada en la parte de preguntas la posibilidad de escribir, ¿vale? Da igual, si tienes alguna duda, mandar las preguntas en cualquier momento del webinar, porque al final yo recogeré todas las preguntas y de forma anónima las voy a lanzar para que los ponentes las puedan contestar, ¿vale? Así esperemos que todo el mundo quede representado y cualquier duda que tengáis quede resuelta. Por último, al final recibiréis una notificación para que valoréis el webinar y dejéis algún comentario, pues si nos queréis decir algo o tenéis alguna duda, pues las podéis hacer también por escrito al acabar el webinar. Sin mucho más, Joaquín, te cedo la palabra. Todo tuyo. Muchas gracias, Jaime. Bueno, gracias a todos por dedicarnos un ratín hoy viernes por la mañana. Espero que sea útil y la medida posible que cumplamos vuestras expectativas. Pierdo 2 minutos introduciendo a SoftwareOne, por si alguno no los conocéis. Una compañía multinacional suiza presente en un montón de países, 90 y tantos países. Somos alrededor de 9.000 empleados. Venimos del mundo bueno, la compañía tiene ya 30 años de existencia. En su época, uno de los grandes resellers de software del mundo, pero con la irrupción de la nube y los cambios de modelos comerciales, empezamos un proceso de transformación nosotros también, entendiendo que la IT se iba a consumir de otra forma y además entendiendo que había una oportunidad para plantear también un nuevo modelo de servicios. Y desde hace ya más de 10 años somos un proveedor de servicios, fundamentalmente proveedor de servicios cloud. Trabajamos con los 3 grandes hyperscalers y cada vez tenemos un portfolio más amplio de soluciones. Hace 4 o 5 años, no éramos más de 2.500. Aparte de un crecimiento orgánico muy fuerte, del torno del 30%, hemos ido completando la compañía con un montón de adquisiciones, fundamentalmente para completar las áreas del portfolio de servicios que creíamos que eran relevantes en este mundo de servicios cloud. En concreto, pues hemos hecho un montón de adquisiciones en áreas como la parte de proveedores de servicio cloud o herramientas de FinOps asociados al mundo de cloud, algunas compañías que nos han dado escala, como Comparex, o, por ejemplo, el caso de Intergrupo, una compañía que nos permitió entrar en el mercado de las aplicaciones en cloud, o en este caso, que quizás es el más relevante, pues la adquisición de Intelligence Partner, que en su momento era el principal partner de Google en España y que nos permitió entrar a jugar en la tercera nube, en nuestro caso, después de ser un partner durante años de Microsoft o de AWS. Al final lo que buscábamos de alguna manera era jugar en esa intersección que veis ahí entre 2 mundos. Por un lado, todo el conjunto del nuevo ecosistema de servicios alrededor del mundo de la nube, pero que además aprovechara parte del know-how y del ADN de la compañía alrededor del mundo de la gestión del software comercial, ¿no? Nos parecía que en el mundo de la nube, un modelo donde todo pasa a ser por uso, donde los consumos dejan de ser estáticos en el tiempo y entramos en procesos de optimización continua, el conocimiento que nosotros tenemos de los economics alrededor del mundo de servicios y del software podía ser muy importantes a la hora de complementar nuestro portfolio, ¿no? Y creemos que realmente nuestra fortaleza está ahí, en ese cruce de los ecosistemas o de los modelos de economics y de gobierno alrededor del mundo del cloud y, por supuesto, de los servicios de IT en un mundo de varias nubes, ¿no? Entrando ya en harina, voy a centrarme un poco en qué entendemos nosotros que está pasando en este mundo de la IA generativa de una forma más general, y voy a dejar a Jessica que entre concretamente a hablar de Duet y de la oferta de Google en este espacio, ¿vale? No voy a meter a definiros qué es IA generativa. Imagino que la mayor parte de los que estáis aquí ya habéis oído hablar de ello, y si no, esto es tan fácil como preguntarle a cualquier
a cualquiera de los chats, en concreto a Bard, a ChatGPT, que es IA generativa y os lo cuenta, ¿no? Pero voy a entrar más en las diferencias con la IA tradicional y en cómo sacar un beneficio de ella. Esto que tenéis en la pantalla es cómo ChatGPT describe las diferencias entre IA generativa y la IA tradicional o la IA predictiva, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues hasta ahora la IA había hecho con cierto éxito un montón de cosas muy concretas, ¿no? Es decir, era perfecta para enseñarle a hacer una tarea específica de forma inteligente. Pues estamos hablando de modelos predictivos, donde una serie de datos era capaz de extrapolar qué es lo que iba a pasar después, o ejemplos típicos como identificar en una imagen un objeto concreto y distinguir si aquello es un cubo o una esfera, o bueno, hay miles de aplicaciones y de algoritmia que se han usado durante los últimos 20 años para aplicar inteligencia a los sistemas. La IA generativa es diferente a esos modelos de IA predictiva que se habían aplicado hasta ahora, ¿no? En principio no se basa tanto en predecir lo que va a pasar o en reconocer lo que está pasando, sino en ser capaz de crear algo nuevo. Es decir, la IA generativa es especialista en imitar, en aprender de lo que le enseñamos y en ser capaz de generar modelos parecidos o similares en base a ese aprendizaje. Por lo tanto, bueno, ya lo dice su nombre, es capaz de generar nuevos contenidos, es capaz de crear. Y cuando mucha gente dice que la IA generativa derrapa o simplemente da respuestas que no son adecuadas, a veces nos olvidamos que básicamente la hemos creado para eso, la hemos creado para ser capaz de crear o de desarrollar nuevos paradigmas o nuevos patrones. Con lo cual, uno de los temas que quería dejar claro a lo largo de la presentación de hoy es que una de las claves del éxito de la IA generativa es usarlo para lo que se ha creado, ¿no? Cuando hablamos de IA generativa y hablamos de los retos y las oportunidades que representa, bueno, siempre empiezo, para mí, es la nueva base, ¿no? Digo, oye, ¿qué opina la IA generativa? ¿Qué son los retos y las oportunidades de la IA generativa? Pues esto es lo que dice en concreto ChatGPT sobre la IA generativa. Dice que uno de los retos es la propia calidad y la fiabilidad, y nos lo está diciendo la IA generativa, ¿por qué criticarle por ello? La otra es la seguridad y la privacidad, es decir, cuando enseñamos a la IA algo, luego podemos pedirle que no lo comparta, pero lo sabe, es decir, si realmente hay información que no nos gustaría que se supiera, más que probablemente compartirla con la IA generativa y luego decirle que no la cuente, es más seguro simplemente no compartirla. Por lo menos de momento, mientras hay un montón de preguntas respecto a cómo podemos buscar workarounds y generar hacks alrededor del consumo de IA generativa. Hay un claro dilema alrededor del talento y la formación, no tanto por lo que necesitamos para hacer IA generativa, sino por lo que supone respecto a la disrupción en las cadenas de valor de talento y formación en ecosistemas. Hay tareas que hoy se hacen y que están hechas por humanos que probablemente en pocos años pasen a estar hechas por máquinas. Y luego también plantea una serie de oportunidades, ¿no? Claramente la capacidad de utilizar IA para innovar y para crear nuevas cosas, la capacidad para utilizar la IA a la hora de mejorar la personalización y la satisfacción de procesos automáticos o de procesos hechos por máquinas. Y luego, pues todo el mundo habla de la oportunidad que supone respecto a la eficiencia y la productividad, ¿no? Dependiendo, especialmente si lo usamos en los escenarios para los que ha sido diseñado, pues todo el mundo habla de saltos en productividad muy significativos. Me da igual si es el mundo del desarrollo de aplicaciones, el mundo de la generación de contenidos o el mundo de automatización de procesos. Dependiendo del proceso, lógicamente hay que medir cuál es la ganancia que puede suponer, pero yo creo que no cabe duda de que puede aumentar la eficiencia en muchísimas áreas, ¿no? Y entrando ya a lo que nosotros opinamos sobre cuáles pueden ser los retos y las oportunidades de la IA generativa, y esto no me lo ha contado ChatGPT, es nuestra contribución a la charla. Bueno, lo primero es entender que la IA generativa no sustituye al resto de IAs, es decir, simplemente las complementa y las expande. Es verdad que hay un boom total y un montón de hype alrededor de la generativa por lo que tiene de mejora de comunicación, ¿no? Por lo que tiene de automatización de tareas alrededor del lenguaje, es decir, es capaz realmente de expresarse de forma súper rica y de entender perfectamente o con un grado de percepción sorprendente el lenguaje humano, pero de hecho es muy torpe en algunas tareas súper básicas, ¿no? Es decir, cuando yo siempre digo lo mismo, le digo a la gente que la IA generativa es de letras, que no es de ciencias, la IA clásica es de ciencias y esto es de letras, ¿no? Es decir, cuando a la IA le pides que haga un cálculo que es una estupidez para una calculadora Casio de hace 25 años, la IA generativa básicamente se inventa la respuesta, ¿no? Es decir,
precisamente porque es decir, la IA generativa se ha pensado para leer un montón de cosas y luego imaginarse cosas parecidas. Y cuando hablamos de matemáticas, la imaginación sirve, pero solo un poco, ¿no? Pongo el coste como una de las grandes incógnitas porque creo que de momento hay muy pocos, o sea, se está compartiendo muy poco sobre la aplicación de la IA generativa. No nos olvidemos que es súper reciente y aunque los casos de uso son múltiples, los retornos reales de inversión en casos reales de negocio aún están por analizar. Hay algunos casos ya y hay estudios de McKinsey y otras consultoras hablando de ROI en la implantación de IA generativa, pero yo creo que nos queda muchísimo por ver. Tenemos que ver realmente cómo se expande esto. Luego lo cierto es que dependiendo de cómo la implantemos y cómo la consumamos, la medida del retorno de la inversión, incluso la medida del coste de la IA generativa no es nada obvio, ¿no? Con lo cual yo creo que es uno de los temas sobre los que hay que trabajar y sobre los que nosotros estamos trabajando en SoftwareOne. Hay otro riesgo que es el lock-in, es decir, esto está al principio del principio de lo que vamos a ver en IA. El nivel de innovación y de cambio es absolutamente salvaje. Si en general en IT estamos acostumbrados a ritmos de cambios altos, en esto, es decir, un mes en IA generativa es como 2 años en la IT tradicional y probablemente como 20 años en cualquier otra industria. Entonces, la capacidad, o sea, el pensar desde el principio en cómo aproximar o cómo diseñar nuestra estrategia de IA para que no nos quedemos pegados a una tecnología concreta y podamos aprovechar lo mejor de todo lo que va a ir apareciendo, creemos que es una de las claves. Decíamos la productividad como una oportunidad, pero también como un reto, en el sentido de que si es difícil medir el coste y es difícil medir la rentabilidad de procesos humanos, pues medir la productividad va a ser en sí complicado. La consistencia, ya no solo la fiabilidad, sino el ser capaz de contestar o de conseguir respuestas basadas en IA generativa que sean sistemáticamente consistentes, no es trivial. De hecho, una de las cosas que a mí más gracia me hace cuando hablamos con gente que está haciendo demos de IA generativa y dice, a ver qué dice hoy. Es decir, esto no es algo que repita, es decir, como tal concepto está proponiendo soluciones y respuestas nuevas cada vez que le preguntas. Y ya os anticipo que sí es posible generar consistencia y una razonable consistencia, pero no, el propio modelo te previene contra su tendencia a inventarse cosas. Asumamos ya desde ya la inmadurez, es decir, no podemos pedirle algo que lleva 6 meses en el mercado o 1 año. No es que la IA generativa se haya empezado a trabajar hace 1 año, pero el boom de la IA generativa probablemente se pueda asociar a la evolución de ChatGPT hace 1 año. Luego Jessica nos contará que se lleva mucho más tiempo trabajando en esto, pero el boom, por lo menos respecto al público, al usuario final, aparece con la evolución de ChatGPT en el invierno pasado y, por lo tanto, todos podemos imaginar el nivel de inmadurez que tiene esto y el nivel de inmadurez a nivel empresarial, ¿no? Y luego la problemática de la gestión del cambio. Desde el punto de vista de oportunidades, bueno, pues la primera, son modelos preentrenados. Esto para todo el que haya trabajado con el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial clásica sabe lo que supone. Es decir, estos modelos no solo se han preentrenado, se han preentrenado con petabytes de información, con miles de millones de inversión, con lo cual realmente hacen cosas muy impresionantes. Parte de lo que son capaces de hacer tiene que ver con los modelos de machine learning, pero también con el músculo que se ha puesto detrás del entrenamiento. Y la ventaja, por lo tanto, es que han bajado muchísimo la barrera de coste de entrada de utilizar IA. Es decir, la IA hasta hace poco estaba reservado para pocas empresas, para pocos perfiles, para determinados perfiles de usuario y para determinados tipos de compañías que podían tener acceso a la gente y a la tecnología que era necesaria para utilizar IA generativa. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas que hemos visto es la democratización absoluta del uso de la IA generativa. Y para mí, Duet o Copilot son el extremo de la democratización porque van a llevar la IA generativa a los usuarios finales, ¿no? Directamente. Plantear modelos de uso general, es decir, no tanto la IA generativa en sí, sino los frameworks de IA, Vertex o OpenAI, están empezando a plantear modelos que permiten consumir IA en distintos modos y de forma muy sencilla. Y luego van a plantear una auténtica revolución en muchos aspectos, ¿no? Es decir, si la IA generativa ha nacido para dominar el mundo de los lenguajes y la comprensión del lenguaje humano, imaginaos lo que es capaz de hacer con lenguajes semiestructurados o con el lenguaje de las máquinas, ¿no? Yo creo que estamos pasando, llevamos, no sé, 50 años intentando hablar el lenguaje de las máquinas en torno a la programación y por primera vez vemos que las máquinas van a empezar y probablemente lleguen a dominar antes el lenguaje humano antes de que nosotros realmente lleguemos a dominar el lenguaje de las máquinas, ¿no? Entonces, va a haber una revolución real en el mundo del desarrollo, ya lo está siendo,
pero también va a revolucionar, os enseñaré algo, pues todo lo que hemos visto en temas de bots y chatbots, todo lo que tiene que ver con search, con las intranets, con la gestión documental, con la automatización de procesos y con la parte de interfaces naturales, ¿no? Queremos crear una auténtica revolución en cómo la IA generativa nos permite transformar todos estos procesos que en el fondo nunca habíamos llegado a automatizar y a conseguir los éxitos que habíamos conseguido con la parte de la tecnología más estructurada, ¿no? Una reflexión sobre el tema de una de las cosas que me gusta de todo el marketing que ha generado Microsoft alrededor del mundo de la IA generativa es este concepto de copilot, que creo que explica muy bien cómo están enfocando ellos la IA generativa. A pesar de todo el hype, no te están diciendo que la IA generativa sea el pilot, ¿vale? Te están diciendo que es el copilot, ¿vale? No viene tanto a sustituirte como a complementarte. Entre otras cosas porque no está lista para sustituirte, ¿no? La propia Microsoft, que quizá son los responsables del mayor hype de la historia otra vez alrededor del mundo de esta tecnología, están diciendo que tengas cuidado, ¿no? Que empieces por procesos internos, que no la pongas o que no las pongas a procesos relacionados con clientes. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de controlar esa capacidad de inventiva o esa alucinación de la que se habla en los procesos de IA generativa, porque lógicamente no es lo mismo que la IA generativa se invente algo cuando me estás asesorando a mí, que la IA se invente algo cuando estás asesorando a un cliente o cuando está ayudando a cerrar un contrato, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el ejemplo cuando le pido en este caso usé ChatGPT, pero digo, yo voy a hacer un evento, un webinar con Google hablando de IA generativa, y eso es lo que en modo caliente, es decir, cuando tú le preguntas, sabéis, bueno, me imagino que conocéis lo que son las temperaturas de los modelos, pero cuando le digo modelo creativo, planteame una agenda para un evento, para un evento de IA generativa con Google, y veis, bueno, pues básicamente es capaz de diseñarme, de hecho, poco menos que me pone deberes para la agenda del evento. Bueno, tranquilizados porque no seguimos exactamente lo que la IA generativa ha sugerido, pero cuando le decimos en modo frío que haga lo mismo, exactamente la misma pregunta, veis que es mucho más sucinto, que se ciñe mucho más a los facts, que trabaja mucho más el bullet point y en general es muchísimo más prudente a la hora de aconsejarnos. Es decir, el modo caliente es el modo cuñado, el modo frío es el modo, si queréis, empresarial cuando hablamos de IA generativa. Y este modo frío se aproxima muchísimo a lo que muchas veces podemos necesitar en el mundo empresarial. Hablamos de ser copilot o de pilot, pero podemos permitirnos ir de pasajeros, es decir, ¿qué opina la industria y qué opinamos nosotros de esperar a que esto madure? Bueno, os pongo ahí un quote, un trozo de un artículo que me pareció bastante interesante, publicado en Forbes por la gente, en concreto por el CEO de Forrester, los analistas. Y una de las cosas que dicen, y nosotros tradicionalmente hemos hecho lo mismo, es decir, oye, tradicionalmente durante 40 años hemos siempre recomendado a los usuarios que se esperen un poquito, ¿no? Que ante la erupción de una tecnología esperen a que maduren, esperen a que se asiente y cuando los temas estén un poquito más claros, pues empiecen a invertir, ¿no? Y lo que viene a decir aquí es que por primera vez en 40 años de historia se están saltando esta norma con la IA generativa y están recomendando a los clientes que empiecen a trabajar con ella, ¿no? Lo de la derecha es un quote mío personal, ¿no? Y es que en 3 meses, esto me pasó antes de verano, ¿no? Pasé a bromear un poco con compañeros del sector y directivos de IT, un poco del modo cuñado del ChatGPT, de la cantidad de cosas que era capaz de hacer y de las risas que te echabas con determinado tipo de respuestas, a empezar a ver iniciativas en casi todas las grandes compañías con un sentido de urgencia que no he visto en 30 años. De hecho, os tengo que reconocer que nosotros hemos metido a montar soluciones de IA generativa empujados por nuestros propios clientes, ¿no? Diciendo, oye, esto lo quiero montar bien, lo quiero montar seguro, quiero evitar el lock-in, quiero tener un acceso multiguía, y bueno, al final habéis sido vosotros, los clientes, los que nos habéis metido probablemente 6 meses o 12 meses antes de lo que nosotros lo habíamos hecho, simplemente por la inercia del mercado o el nivel de inmadurez. Con lo cual, bueno, la industria o los analistas y probablemente los proveedores de servicios creemos que compensa meterse si se hace bien. Diréis, oye, estamos hablando de Google, ¿por qué trae este tío esto de Microsoft aquí? Bueno, porque creo, y luego nos lo contará Jessica, que desde luego quien ha liderado un hype en el tema de IA generativa ha sido Microsoft, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esto de Microsoft? Bueno, pues porque si Microsoft te dice que son los creadores absolutos del hype en este tema, que estos son los casos de uso de la IA generativa, yo os diría, no salgáis de aquí, ¿vale? De hecho, esto que he copiado, esto que pone a la derecha, está copiado de una presentación no pública de Microsoft que dice, oye, esto no está diseñado para hacer procesos numéricos o cálculos en tiempo real o reemplazar modelos de riesgo, ¿vale? O sea, esto se ha creado para
como decíamos antes, para cosas de letras, para gestionar información no estructurada. Y ahí tenéis muchos ejemplos de en qué cosas recomienda Microsoft utilizar la IA generativa, y creo que esta es la aplicación general, me da exactamente igual si lo hacemos con Google o lo hacemos con Amazon o lo hacemos con Micro o con cualquiera de los modelos que hay disponibles generados por otras compañías, no por third parties. Al final la IA generativa se ha diseñado con un propósito y realmente brilla cuando lo utilizas en este tipo de entornos. En cuanto le pides, como decíamos antes, ¿no?, que haga cálculos muy básicos, que se salen de este entorno, simplemente no lo hace bien, ¿no? Y veis ahí también lo que os decía antes, y es que están recomendando no exponerla directamente a clientes y empezar en ese modelo Copilot, ¿no? Esto es un ejemplo muy básico de si aporta o no aporta valor la IA generativa, y lo que hicimos fue, para ver un poco hasta qué punto era capaz de mejorar los procesos de IA tradicional aplicados a exactamente este tipo de conversaciones, ¿no? A IA conversacional, por ejemplo. Lo que hicimos fue coger un chatbot, el típico chatbot de recursos humanos, que además habíamos creado para un cliente. Hicimos un data cleaning en formato analógico, como veis ahí, de forma muy sofisticada, con un Bluetooth rojo. Y básicamente lo que hicimos fue entrenar o hacerle un grounding a la IA generativa tan estúpido como directamente el mismo fichero que usamos para entrenar el modelo anterior, se lo tiramos, le dijimos a la IA generativa que se lo leyera, ¿vale? Es todo lo que hemos hecho con los bots tradicionales. Yo creo que todos estamos acostumbrados a esto. Ante preguntas buenas, daban respuestas buenas. Es decir, si la pregunta era inteligente y tú le preguntabas exactamente lo que tú le habías dicho, o sea, ¿cuántos días de permiso tengo por nacimiento? Pues el chatbot te generaba y te decía, bueno, pues toda la información relacionada con permiso de nacimiento la puedes encontrar aquí. No es que te respondiera a la pregunta, pero por lo menos te mandaba el link adecuado. Cuando le hablabas como una persona normal, yo no te digo como un millennial, y le dices, mi abuela está enferma, ¿cuántos días puedo pillar? El derrape era total, ¿no? Es decir, ya no le dices que son días de permiso, y al final poco menos que te manda a la política de recursos humanos, ¿no?, a la política de días de vacaciones. En la misma pregunta hecha a la IA generativa, mi abuela está enferma, ¿cuántos días puede pillar? Te dice, los familiares de segundo grado que incluyen abuelos y abuelas tienen derecho a 2 días hábiles en los casos de accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Es decir, no solo entiende perfectamente lo que le estás preguntando, sino que además entiende que tu abuela pues es un familiar de segundo grado, va a la política, la lee y te explica con corrección qué es lo que hace. Es decir, como veis, la capacidad que tiene la IA generativa para la comprensión de las preguntas y para la redacción de un lenguaje, de una respuesta compleja, hacen que un entrenamiento igual de bobo sea capaces de dar una respuesta infinitamente mejor. Luego veremos Duet como value prop de Google y como probablemente respuesta a la invasión de Microsoft Copilot. Entonces, en el caso de Microsoft, quería simplemente mencionarlo, no vamos a hablar aquí de ello, pero hay una especie de locura de oferta alrededor de ya no solo de 365 Copilot, sino de Copilot de todo tipo, ¿no?, que al final no deja de ser pues la IA generativa aplicada a distintos ámbitos de soluciones de Microsoft, ¿no? Está todo el mundo mirando, lógicamente, en el ecosistema del mundo Microsoft, pues qué puede suponer la IA generativa como complemento a la productividad individual o a la gestión de la consola, como también ha hecho Google, por ejemplo, con GCP, o aplicada, por ejemplo, al mundo de desarrollo, como puede ser el tema de GitHub, ¿no? Entonces, como vamos a ver luego con Duet, pues yo creo que estamos básicamente al principio de lo que la IA generativa va a suponer desde el punto de vista de erupción en herramientas de software general. Esta es la que están haciendo Microsoft o la que va a hacer Google, pero por supuesto está pasando lo mismo con Adobe, va a pasar lo mismo con SAP, es decir, vamos a ver una irrupción salvaje de IA generativa en cada una de estas herramientas. Y yo creo que en cada caso tenemos que pensar, una de las cosas que tenemos que pensar es, oye, ¿tiene sentido o no utilizar la IA generativa dentro de este entorno de aplicación? ¿Me compensa o no pagar el premium que luego nos contará Jessica que hay que pagar si quieres utilizar Duet o quieres utilizar Copilot? ¿O voy a utilizar yo directamente algoritmos de IA generativa con mi propia aproximación de IA generativa, que puede ser mono o multi modelo de machine learning, y simplemente contextualizada con mi entorno de productividad, ¿no? Es decir, creo que durante los próximos años vamos a tener un montón de herramientas en nuestra caja de herramientas, y la clave es ver qué tiene sentido para cada uno de vosotros en cada entorno, ¿no?
Porque, como decía antes, es decir, primero, la competencia para Microsoft es formidable, es decir, estamos hablando no ya de las 3 mayores compañías de tecnología del mundo, sino simplemente de las 3 con el permiso de Meta y de alguna más, que también, por supuesto, va a aportar soluciones de IA generativa. Estamos hablando de los monstruos del mundo corporate y no solo de los monstruos del mundo de la tecnología. Con lo cual, estamos viendo una absoluta carrera de innovación y no sé, cada vez yo llevo hablando de este tema por los últimos 2 o 3 meses y cada vez que hago una propuesta se me ha quedado vieja desde el punto de vista de anuncios porque ayer fue pues, el evento de Amazon y ya ha habido anuncios nuevos, por supuesto. En Next se anunciaron un montón de cosas nuevas y de hecho cada trimestre estamos viendo innovación y cambio en el portfolio de soluciones y creo que esto es algo que tenemos que asumir porque no va a parar de cambiar el ecosistema de soluciones, sobre todo de los 3 grandes, en cuanto a IA generativa en los próximos 2 o 3 años. Al final, Duet no es más que, como decíamos antes, el planteamiento que hace Google para las soluciones de Workspace con IA generativa, pero al final, bueno, pues tiene toda una plataforma de soluciones de IA donde además combina no solo los modelos, no solo la IA generativa, sino todo el resto de modelos de IA predictiva, más las soluciones de search, los temas de interfaces con lenguajes naturales, las soluciones para todo lo que tiene que ver con el ecosistema de soluciones de inteligencia artificial, para poder al final simplemente simplificar la construcción de soluciones de IA, ¿no? Es decir, al final los encargados de llevar la IA a nuestros usuarios finales van a ser nuestras aplicaciones o las aplicaciones que consumimos como usuarios finales y por lo tanto la sencillez a la hora de plantear o de consumir estos modelos de IA va a ser clave en los próximos años. Es decir, creemos que el mercado se va a distinguir no solo por la potencia en sí de lo que nos pueda ofrecer la IA generativa, la IA predictiva en los próximos años, sino también por la facilidad de los frameworks o de las plataformas de IA a la hora de permitirnos desarrollar nuevas soluciones, ¿no? Está explotando también y está llegando a la competencia de este mundo, nos parece genial porque lógicamente el coste de desarrollo o la accesibilidad alrededor de los servicios de IA está cambiando de forma radical. Por lo tanto, yo os dejo ya con algunas consideraciones. Es decir, primero, si no hacemos nada en IA, lo primero que va a pasar es la Shadow IA, ya se está hablando de ella, es decir, el equivalente a la Shadow IT en IT, y es que en muchas grandes compañías se están encontrando con que departamentos concretos de la casa están compartiendo datos fuera de la compañía con terceros para montar escenarios de IA generativa. Y eso tiene unas implicaciones. Hoy no vamos a hablar de seguridad, pero algún día montaremos una sesión específica para el de seguridad en el mundo de IA, pero no parece especialmente interesante que compartamos información con terceros, ya no con terceros, sino con algoritmia de terceros, porque además recordemos que una vez que el modelo se aprende nuestros contenidos, pues aunque movamos esos contenidos de sitios, los contenidos ya han sido absorbidos por el modelo y por lo tanto el modelo es capaz de contestar a preguntas sobre lo que hemos compartido con ellos. Con lo cual, creemos que IT tiene que estar delante y tiene que liderar los movimientos de IA dentro de la empresa. Creemos que es muy fácil empezar y empezar a medir el impacto real en vuestra organización. Me da exactamente igual lo que diga McKinsey sobre la mejora de productividad. Al final no dejan de ser datos genéricos sobre empresas genéricas. El impacto real en vuestra organización solo lo sabéis vosotros y depende muchísimo además del punto de partida. Los casos de negocio asociados a productividad y sobre todo a productividad de empleados son muy complejos, es decir, al final es, oye, pero ¿y cuánto me ahorro si monto Duet? Digo, bueno, pues dependerá muchísimo de qué haces con tu plantilla, de otras cosas, ¿no? Porque lógicamente, si siguen los mismos o hacen más cosas o no te has ahorrado nada, ¿no? Es decir, o conseguimos más output con el mismo input o reducimos el número de personas que trabajan o simplemente me gasto más dinero, ¿no? Con lo cual hay que entender muy bien cómo mejora esa productividad. Los ámbitos de uso yo creo que están bien definidos y en escenarios complejos. Ya os anticipo que hay que integrar distintos modelos, habrá que usar a lo mejor la IA generativa para la parte conversacional o para componer la respuesta, pero hay que usar la IA generativa para llamar a otros modelos de algoritmia que nos den, por ejemplo, respuestas concretas de tipo predictivo, pretender, bueno, en general preguntarle a la IA cuál va a ser el número que toque en la lotería es una estupidez, preguntárselo a otro tipo de IA también es una estupidez y comprarse o hacer cola para comprarse el número es una mega estupidez, ¿no? Ahora solo falta que toque. Pero en general, al final sí,
si usamos la IA generativa específicamente para usuarios bien definidos y sobre todo para donde es killer, nos encontraremos que no tenemos que hacer cosas muy complejas para tener el valor de la IA. Otra cosa chula, como decíamos antes, de la irrupción y de la universalización, de la democratización de la IA generativa, es que se han bajado muchísimo las barreras de entrada. Prácticamente cualquiera puede utilizar IA, entre otras cosas porque son modelos preentrenados, con lo cual con un coste muy bajo podemos empezar a hacer cosas. El grounding, es decir, el enriquecimiento de los modelos públicos con nuestros propios datos, es muy sencillo. En el lado negativo no hay garantía de consistencia, hay que trabajar muchísimo para mitigar la alucinación y hay que entender muy bien si nos podemos permitir esa alucinación, en qué casos de negocio. Estamos hablando de empresas, con lo cual hace falta gobierno, trazabilidad, auditabilidad, seguridad, control de acceso, control de costes, ¿vale? Esto es algo sin lo que no se trabaja en la empresa y ya os anticipo desde este momento que muchas de estas cosas no están ahí off the shelf, no están ahí en out of the box, con lo cual no vamos a hablar hoy mucho de esto, pero tenemos soluciones para conseguir esto y de forma sencilla poder consumir la IA de forma mucho más controlada. Igual el prompting, es decir, la IA es tan buena como la pregunta que le haces. Si a malas preguntas, pésimas respuestas, y es verdad que el contexto que nosotros tenemos como humanos muchas veces falta a la hora de preguntar, conseguir montar un buen prompting o un prompting con contexto es muy importante, o incluso simplemente no consumiría para preguntas que ya tienen una respuesta perfecta y ser capaz de cachear, por ejemplo, las preguntas, nos puede ahorrar muchísimos costes a la hora de consumiría. Tener un portal de prompting es básico y es otra de las áreas donde podemos ayudaros. Y luego deberíamos ser capaces a su vez de aislar a los usuarios de esta complejidad. Entonces, bien sea a través de herramientas de productividad o bien sea a través de frameworks que nos permitan combinar múltiples modelos o incluso múltiples versiones del modelo. Yo te decía a alguien que la diferencia de consumir no ya un modelo del LLM concreto, sino dos versiones diferentes del mismo modelo, era 10x el coste. Es decir, simplemente si la pregunta eras capaz de responderlo con la versión 3.5 en vez de la 4.0, el coste de la respuesta era un décimo. Con lo cual, poder entender eso y utilizar el algoritmo concreto es clave, ¿no? Al final, entender que esto está inmaduro y aprender a gestionarlo es clave y encantados de ayudaros en eso, ¿no? Y por lo tanto, en conclusiones, bueno, pues sí, esto está verde, pero el potencial es increíble. Vamos a tener un nivel de cambio alucinante y hay que estar preparados para ello, no nos podemos quejar. Sí creemos que esto es un punto de inflexión en la IA. Hay un antes y un después de la IA generativa, pero eso no quiere decir que le tengamos que aplicar IA generativa a todo. No funciona para todo. En algunas cosas es pésimo. Empecemos ya. Nosotros creemos que el riesgo de no hacer nada es peor que el riesgo de empezar y creemos que la barrera de entrada es baja. Creemos que en algunas áreas podemos cambiar la percepción de nuestros usuarios, la percepción de calidad, con un esfuerzo muy bajito. Merece la pena entender esos escenarios y aplicarlos. Y creemos que empezar bien, no es, bueno, pongo ahí no cuesta nada, digamos que no cuesta demasiado y estamos aquí para ayudar, ¿vale? Y sin más, os dejo en manos de Jessica, que nos va a contar un poquito, nos va a contextualizar esto en el mundo de Google y más concretamente en el de Google. Muchas gracias, Joaquín. Perdona, Jessica, antes de que te dé la palabra. Gracias, Joaquín, por tu exposición. Como he visto que han entrado unas 15-20 personas desde que hicimos la introducción, simplemente recordar que tenéis habilitado dentro del webinar una sección de preguntas y que en cualquier momento en el que queráis lanzar la pregunta lo podéis hacer, quedan registradas y al final de la exposición de Jessica, de forma anónima, yo las lanzaré para que ellas las puedan contestar. Solo era este inciso, Jessica, todo tuyo. Gracias, Jaime. Yo voy a recoger un poco el testigo de todos los retos que os ha contado Joaquín y os voy a intentar aclarar, vamos a intentar esclarecer cómo va a resolver esto Google y en concreto vamos a ver cómo lo resuelve para el servicio de Google Workspace. Este Tocavido 2023 es como una especie de boom desde hace como un año con la aparición de todos los bots y de todas estas cositas más para usuario final quizá que a nivel empresarial. Pero vamos a retomar un poco de contexto, como decía antes Joaquín, y ver cuándo empieza realmente la inteligencia artificial, ¿vale? Porque tenemos que remontarnos 10 años atrás, casi 10 años atrás, a 2017, cuando Google lanza Transformer, que sienta un poco la base de lo que hoy conocemos y de lo que hoy podemos decir que es inteligencia artificial. A lo largo de los años ha ido avanzando con más cosas. Quiero destacar aquí pues, los lenguajes naturales, Lambda y Pan, y la aparición en 2023 a principios de año de BART, que es la solución
un poco para usuario final, más abierta. Y justo en septiembre, después de verano, a la vuelta del Next, con Duet AI, que es la solución, una de las soluciones que ha desplegado para Google Workspace y que es un poco lo que nos ocupa y lo que yo vengo a contaros. Desde el 2015 lleva Google intentando ayudarnos en el mundo de la inteligencia artificial. Ya en 2015, cuando nadie hablaba de inteligencia artificial generativa y poca gente lo hacía sobre inteligencia artificial, Google ya estaba sacando avances, ayudas que nos ayudan a mejorar la productividad y que nos proponían algunas soluciones y algunas alternativas. ¿Vale? Tenemos sugerencias desde 2015, tanto para las hojas de cálculo de Google como para documentos, ayudas a la escritura y correcciones gramaticales en los correos y en los documentos pues, alrededor de 2019-2020, y las ayudas para generar fórmulas y para generar mejores llamadas con la corrección de la imagen y también con la mejora del sonido, con la reducción del ruido ambiente. No solo esto, porque esto al final es lo que como usuarios nosotros vemos, pero hay muchas funcionalidades, muchas mejoras que se han ido haciendo de alguna manera en modo background y en la parte de seguridad. Google está haciendo un esfuerzo grande en todo el tema de seguridad. Y buena prueba de ello es, de hecho, su filtro anti-spam y anti-phishing, que es capaz de filtrar casi el 100% de esos intentos de correos electrónicos de spam y de phishing. Google es una compañía que se toma muy en serio la seguridad. La seguridad, lo ha comentado Joaquín, va a ser un punto clave, súper importante, con este boom de las inteligencias artificiales generativas. Ha nacido BART, pero lo ha comentado Joaquín, antes de BART han nacido ChatGPT y han nacido pues, otros chats conversacionales, otros bots de la compañía, homólogos de BART. Con la democratización de estas tecnologías, del uso de la inteligencia artificial, no solo a nivel de usuario, porque yo como usuario y vosotros como usuarios, si no habéis trasteado con ChatGPT, lo habéis hecho con BART, estoy casi segura, sino también a nivel corporativo, ¿no? Las empresas tienen necesidades un poco distintas de las de los usuarios y aquí es donde Google está poniendo un poco de... ¿no? Es importante, y lo comentó Joaquín antes, qué uso estamos haciendo de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa. Casi todos los días podéis ver pues, algún tipo de anuncio, algún tipo de noticia, alguna publicación en redes sociales sobre noticias fake, vídeos fake y ese tipo de cosas que dañan la reputación de las personas y también de las compañías y que acaban siendo pues, un problema y que incluso suponen filtraciones de información sensible. Y os voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado este mismo año, yo creo que fue en abril o mayo de este 2023. Los ingenieros de desarrollo de un gigante tecnológico sabían que tenían un problema en un código, en un bug en un código, que decimos los técnicos, y decidieron preguntarle a ChatGPT, no sé si muy en serio o muy en broma o para solucionar el problema, cuál era el error que había en ese código. Así que ellos están felices, subieron a ChatGPT ese trozo de código y ese trozo de código acabó filtrado a nivel mundial y era una parte de código core de una aplicación estratégica de la compañía. Entonces, Google está muy preocupado por esas cosas. Quizá por eso está avanzando de una manera un poco más despacio en el despliegue de las funcionalidades. Está siendo un poco más cauteloso quizá que sus homólogos de la competencia. Pero es un poco por eso, porque quiere mantener dentro del contorno de Google Workspace toda la seguridad. Esto quiere decir que Duet AI para Google Workspace queda circunscrito a mi entorno y a mi unidad organizativa. Yo como usuario no voy a tener acceso a más información de la que ya tengo por mi propia configuración, de la que me pueda dar Duet AI. Entonces, ahora que ya tenemos más o menos claro que podemos trabajar de una manera segura con Duet, vamos a ver qué es lo que tenemos disponible ya. Lo ha dicho Joaquín, esta tecnología acaba de nacer, de alguna manera acaba de salir a la luz. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial generativa.
todo el mundo está haciendo su aportación un poco a este mundo, está avanzando, más o menos despacio, pero vienen muchas cosas. ¿Qué tenemos ahora mismo disponible en Duet que podemos probar, que podemos usar y que podemos aprovechar para mejorar nuestra productividad? Pues han desplegado 8 funcionalidades, básicamente, que podemos clasificar en estos 4 segmentos de ayudas, ¿no? Help You Write, son ayudas para escribir y establecen una base o un punto de partida que podemos ir refinando nosotros como humanos, nosotros mismos con nuestra aportación o a través de la propia herramienta hasta obtener el resultado final. Están disponibles en Gmail y en Docs. Help You Visualize, esto está muy bien para los más creativos o no, o para los que somos menos creativos. Luego la veremos, que nos permiten crear imágenes y series de imágenes personalizadas y está disponible para las presentaciones de Google, para Google Slides, y también hay una parte en las videollamadas, ¿vale? Podemos generar ahí un poco de contenido también, luego lo veremos. Help You Organize, pues a todos nos ha tocado organizar alguna cosa y lo que nos ayuda es un poco a sentar esos pasos que tenemos que dar, un poco a establecer el orden y a centralizar toda la información. Y de nuevo es un punto de partida, es una base sobre la que podemos empezar a trabajar y a iterar para obtener el resultado final. Y por último, Help You Connect. Pues en el mundo globalizado post-pandémico que nos ha tocado vivir, pasamos el tiempo pues, en videollamadas y en llamadas, ¿no? Entonces, aquí Google está haciendo también su aportación y ha añadido una serie de complementos y de mejoras para Duet AI, específicamente para Google Meet. Lo que comentábamos, podemos generar fondos más o menos profesionales con imágenes, creo que luego vamos a ver un ejemplo, pero creo que una de las cosas más interesantes aquí es que podemos tener los subtítulos traducidos casi en tiempo. Hay una quinta opción que no he incluido aquí porque no es un poco objeto. Bueno, a lo mejor podría ser, pero creo que no, es la línea difusa, ¿vale? Y es el Help Me Create a Map, que es una inteligencia artificial generativa que ya está disponible también para la parte de generación de aplicaciones con low code, no me sale la traducción en español, pero es con poco esfuerzo y poca inversión, ¿vale? Google tiene una funcionalidad que se llama AppSheet, sobre la que se ha montado esta inteligencia artificial generativa y que lo que me provee pues, al final ese punto de partida del que hablamos continuamente para que yo pueda seguir desarrollando y mejorando mi aplicación. Vamos a ver ahora un poquito más detalle, pues algunas de las opciones que me da Google para esto, ¿no? La primera, ayúdame a escribir en Google Docs. Lo que hace aquí Duet es, en base al prompt que le pasamos, en lenguaje natural, lo ha dicho Joaquín, esto se basa en el lenguaje, pues el lenguaje natural, de una manera más o menos sencilla, podemos pedirle que nos ayude a generar pues, un documento desde cero, un párrafo o lo que necesitemos. En este ejemplo concreto, lo que estáis viendo es el caso concreto, por ejemplo, pues de nuestro Departamento de Recursos Humanos, que está intentando pues, crear una descripción para publicar un nuevo puesto de trabajo. Y lo que le pide a Duet en este caso es simplemente que le ayude con la generación de este puesto de trabajo. Pues, además de toda la descripción del puesto de trabajo, Duet lo que hace es generar una serie de chips inteligentes, que son los que estáis viendo ahí como en distinto color, con, por ejemplo, la ubicación de la posición o cuál es el estado de la posición, ¿no? Si está abierto o no está abierto. A partir de este resultado podemos ir refinando, bien con la ayuda de la herramienta que nos da diferentes opciones para hacer un texto más largo o más corto, o bien con la forma de escribir, podemos hacerlo más formal o por el contrario más coloquial. Hay otra ayuda más que es un poco que nos ayuda a mejorar y a corregir el documento. Ya no solo si cometo errores ortográficos, que eso viene haciéndolo hace años, y signos de puntuación, sino también a elegir las mejores palabras en función del contexto. Siempre es una sugerencia y nosotros podemos pues, decidir si la usamos o si la aceptamos o no la aceptamos, pero en función del contexto gramatical nos puede sugerir también las mejores palabras o cómo montar las oraciones en diferente orden o en el mejor orden que él considere.
Muchas veces estas ayudas a la escritura tienen más sentido cuando estamos pues, en los dispositivos móviles. Uno de los puntos fuertes de Duet es que funciona también en dispositivos móviles. Muchas veces contestar a los correos electrónicos es un poquito lo que más lata nos da, sobre todo cuando estamos, pues estamos de camino, estamos pues en un evento, estamos de viaje y estamos con nuestro dispositivo móvil. Si, por ejemplo, estamos de viaje, se nos ha retrasado el vuelo, que ya suficiente tenemos, ¿vale? Lo que podemos es pedirle a Duet, mediante este asistente, pues que, oye, nos ayude a generar el correo electrónico para pedir la reclamación, ¿vale? Pues un prompt sería generar un email de reclamación para reclamar una compensación por un vuelo que se ha retrasado 6 horas, ¿vale? Simplemente lo refinamos con las opciones que veis ahí que podemos utilizar y solo tendríamos que enviar. Hay una opción más disponible en Duet para Gmail y es el ayúdame a resumir. Muchas veces acabamos en hilos de correos en los que hay pues una docena de cruces de correos ya y que no sabemos muy bien de qué se está hablando, ¿vale? Esta funcionalidad lo que me ayuda es a resumir los puntos clave de qué es lo que se ha estado hablando en esos 12, 13, 14 correos y tener una idea general de qué es de lo que se está hablando y de qué se está tratando en todo ese hilo de correos, ¿vale? ¿Cómo mejora aquí la productividad? Pues me evitaría el rato que yo tengo que invertir en leerme toda esa cadena de emails sin extraer lo que serían los puntos clave de ese correo electrónico. En las slides, y esta es la parte que, por ejemplo, los departamentos de marketing le están sacando más partido quizá que cualquier otro departamento, ¿vale? Todos sabemos que crear presentaciones atractivas que llaman la atención requiere de mucho tiempo en Internet, en bancos de imágenes, buscando la imagen que más se adapta a lo que queremos contar o a la imagen que queremos transmitir y ya encontrarla sin violar derechos de autor y sin entrar en este tipo de cosas puede ser muchísimo más complicado, ¿vale? Entonces, lo que nos permite es lo mismo, con un prompt bastante sencillo, especificar qué tipo de imagen queremos. Podemos darle incluso una pincelada de creatividad y preguntarle si queremos ser más creativos o menos creativos y me devolvería una imagen autogenerada. Esto mismo está disponible para mí, ¿vale? Yo puedo generar pues, un fondo más o menos creativo, más o menos profesional en función de la videollamada a la que tenga que atender o que tenga que asistir. Quiero enseñaros esta presentación porque esta imagen está generada con Duet AI. Este perrete, que es un bobtail, corriendo en el campo, lo ha generado Duet, ¿vale? Lo que hemos hecho es simplemente decirle, oye, queremos una foto realista de un perro corriendo en el campo, ¿vale? Entonces, lo que me da son varias opciones, ¿vale? La que veis ahí en grande y las otras dos que veis más en pequeño, ¿vale? Simplemente que os podáis hacer una idea pues, de la potencia que pueden tener este tipo de herramientas. En Google Sheets, pues un poco lo que comentamos, ¿vale? En base a los datos que yo tengo, a la información que yo le puedo dar, ¿qué puedo hacer? Pues básicamente centralizar, construir y ordenar toda esa información. Muchas veces nos puede ayudar pues, en la gestión de proyectos más o menos sencillos, en los que simplemente le tengo que decir, oye, ayúdame a gestionar el lanzamiento de un nuevo producto y vemos más o menos ahí pues, las tareas que tendríamos que llevar a cabo. Se puede depurar y se puede refinar, ¿eh? Te voy a dar la cabeza. Es punto de partida, siempre es punto de partida, efectivamente, y a partir de ahí, pues yo sí que puedo más o menos ir refinando, ir adaptando y evidentemente... Es que hay que refinarlo. Hay que refinarlo. No, hay unas expectativas, a veces pensamos que esto es magia. Se habla mucho, por ejemplo, de la funcionalidad esta de Copilot, de hazme un PowerPoint para hacer esto. Lógicamente, y más si le pones 6 líneas, lo que te contesta pues no es lo que pensabas contar, pero es que es imposible. Es imposible. A día de hoy es imposible, bien veremos en el futuro. Entonces, evidentemente, es el punto de partida y es algo desde lo que podemos empezar a iterar, a depurar y a seguir trabajando, ¿vale? En este caso, nos toca organizar el evento de Navidad y lo que nos genera es pues una especie de planilla en la que vamos viendo pues, oye, las ponencias que hay que haciendo, un poco el orden y la estructura del evento y cómo tenemos que ir avanzando a lo largo del día. Google Meet. Aquí hay varias ayudas y las que vienen, que luego lo veréis, y puede que las aportaciones más interesantes del 2024, que está a la vuelta de la esquina ya, vengan en este sentido. Aparte de la generación de background automáticos,
ha habido una mejora en cuanto a la calidad de las imágenes y a la calidad del sonido también. Puede que esto cuando estamos trabajando en casa, en la oficina, que tenemos una iluminación más o menos perfecta, que estamos más o menos en silencio, no nos venga bien, pero a veces cuando estás de viaje, como decía antes, te pilla en un aeropuerto, te puedes conectar a una videollamada, estás esperando a que los niños terminen las extraescolares, te puedes conectar a una llamada en ese rato también, pues bueno, ahí que la iluminación es un poco más deficiente, que el ambiente no acompaña para el sonido, pues estas mejoras sí que nos pueden ayudar a dar una imagen muchísimo más profesional. Pero creo que la aportación más interesante aquí, hasta el momento por lo menos, es la traducción de los subtítulos. ¿Vale? Hasta ahora esto estaba disponible solamente en inglés, ha habido una mejora importante tanto en la calidad de la traducción como en los idiomas. ¿Vale? Actualmente está en los idiomas más importantes, entre ellos inglés, francés, alemán y español, pero se está trabajando en incorporar muchísimos más idiomas en este sentido. ¿Vale? Esto lo que nos hace es superar esa barrera del idioma, encontrarte una reunión internacional en la que no importa qué idioma hable cada uno porque nos conseguimos comunicar, es un plus siempre. ¿Qué viene próximamente? Pues de lo que viene próximamente podemos hablar de muchas cosas. Os voy a contar la más inminente, que es que, como habéis visto, probablemente Duet AI está disponible solamente en inglés. ¿Vale? Está previsto que en las próximas semanas se libere el idioma español, es la prioridad que ha hecho Google como segundo idioma para lanzar esto. Y como 2024 va a ser un poco la continuación de la explosión de toda la inteligencia artificial generativa, lo decía Joaquín, todas las grandes compañías, todas las grandes tecnológicas van a intentar hacer su aportación. Evidentemente, pues Google ya está un poco a la cabeza de esa aportación. Habrá muchas más mejoras y muchos más lanzamientos, ¿vale? Uno de los más importantes, y creo que Joaquín lo comentaste tú en tu ponencia, es el contexto. El contexto es importante y estos elementos casi nunca tienen contexto. Trabajan con cosas muy sencillas, al menos de momento. ¿Qué va a hacer Google en las primeras semanas de 2024? Está previsto que incluya todo mi contexto como usuario. Y vuelvo a repetir lo importante que es aquí el tema de la seguridad. No voy a tener más permisos ni más visibilidad sobre la información que la que ya tengo. Lo que me va a permitir es trabajar de manera centralizada con toda la información que como usuario puedo manejar, de correos electrónicos en los que haya participado, de chats que tenga con otros compañeros o incluso con clientes y de documentos a los que tenga acceso dentro de la organización de la compañía. Quiero decir, que si yo, cuando esto salga, le he preguntado, oye, Duet, quiero un resumen de los puntos clave del plan estratégico de mi compañía para 2024. Si yo no tengo acceso a esa documentación, pues no va a generar para mí ese resumen ni esos puntos clave. ¿Vale? Entonces, esto va a mejorar un montón la potencialidad y la funcionalidad. Por otro lado, y lo comentaba antes, una de las preguntas que hacen muchas veces en este tipo de eventos es, ¿pero quiere decir que esto se va a mirar mi mail, mi drive, tal? Yes. Sí. Entonces, hay cosas ahí que a lo mejor no deberían estar o que no querrías que se expusieran como conocimiento corporativo. Pues empieza a trabajar. Porque uno de los temas que tenemos que tener claro es que esto lo que va a hacer es potenciar y exponer la información que está en los servicios corporativos. Por lo tanto, y yo creo que es algo que muchas veces hacemos todos, ¿no? Que es cuando empiezas a mezclar con temas personales dentro de tus temas profesionales y una barrera ahí difusa entre que es personal y profesional, pues entender que lógicamente la IA, el contexto lo va a sacar de tu actividad, de toda la actividad que encuentre dentro de tus activos profesionales, con lo cual, si hay una componente personal ahí, pues también la va a tener. Efectivamente. Es cierto que en este caso Duet no va a compartir los prompts ni la información que genera ni con otros usuarios ni fuera de la compañía, por supuesto, pero es importante entender, simplemente entender qué va a aprender y cómo lo va a usar. Pero efectivamente, en mi parte de usuario y en lo que yo pueda generar, aprenderá de todo mi contenido al que va a tener acceso como usuario, efectivamente. En Google Meet, pues creo que las mayores revoluciones, si os lo contaba antes, del 2024 vienen en Google Meet. Va a haber muchas novedades, son las más llamativas y creo que van a ser las que más impulsen nuestra productividad. Esperemos si se usan de la manera apropiada, ¿vale?
Novedades que llegan. Toma notas por mí. Podemos asistir a la reunión, podemos estar súper centrados en lo que se está hablando en la reunión, en lo que estamos negociando, en lo que estamos intentando solucionar, ¿vale? Sin tener que perder una parte de ese foco en tomar notas o en registrar los puntos clave, ¿vale? Habrá un asistente que lo haga por mí. Para los que lleguemos tarde a las reuniones, por el motivo que sea, porque se nos ha alargado la anterior, porque se nos había solapado con otra, por lo que sea, habrá una funcionalidad en estas próximas primeras semanas de 2024 que me hará un resumen de lo que se ha comentado hasta ahora. Entonces yo, cuando vaya a entrar a la videollamada, me dirá, oye, los puntos clave que se han tratado hasta ahora son estos, ¿vale? Así que aterrizaré ya en la llamada pues con un poco de información, un poco de contexto de qué es lo que se está comentando y de qué es los puntos que se están tratando. ¿Eso qué nos va a evitar? Pues va a evitar perder el tiempo en las reuniones. Y explico, perder el tiempo no es perder, pero es parar la reunión, perder el foco y explicarle a la nueva persona que ha llegado qué es de lo que se está hablando y hacerle un poco una puesta al día de lo que está pasando en el research, ¿vale? Eso va a mejorar pues un poco la productividad, esperemos, de las reuniones. ¿Qué pasa si en este mundo en el que vivimos también se nos solapan las reuniones? ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Vale? Pues podemos elegir qué reunión es a la que queremos ir, la que sea más importante, ¿no? La que podamos aportar más, y podemos mandar un avatar a la otra reunión que participará por nosotros, que podrá transmitir nuestro mensaje y que podrá hacer las preguntas que queramos transmitir o que queramos resolver en esa sesión, y al terminar nos enviará un poco pues, el resumen de lo que se ha comentado para que tengamos toda la información. ¿Vale? Veamos cómo funciona y veamos qué pasa, ¿vale? Estamos todos expectantes con estas nuevas funcionalidades y con estos nuevos cambios. Nos quedan 2 minutos. Voy a contar muy rápido que va a haber novedades en Google Chat, ¿vale? Que hasta ahora se había quedado un poquito, ese servicio un poquito descolgado de la AI generativa en Duet. ¿Cómo va a quedar una vez que lleguen todas estas novedades? Pues en Gmail, en Meet, en Chat, en Docs, en Sheets y en Slides. Quedaros sobre todo con el tema de los resúmenes automáticos de correos, de hilos, de documentos y las mejoras sobre todo en el tema de las videollamadas que pueden aportar un montón en nuestro día a día. No quiero que os vayáis sin dejar de comentaros que además de Duet AI para Google Workspace hay una versión, un sabor de Duet AI para Google Cloud que además se puede complementar, y era un poco lo que decía Joaquín antes, con la parte de Vertex AI y con los algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Se puede complementar todo eso y generar cosas muy potentes. Y por último, ¿cómo os puede ayudar SoftwareOne? Pues SoftwareOne somos Premier Partner de Google desde hace pues por lo menos 10 años, ¿vale? Tenemos más de 600 clientes a lo largo de todo el mundo y 65.000 clientes globales. Tenemos presencia en varios países, tenemos todas estas certificaciones que veis por ahí abajo, ¿vale? Y una de las menciones más importantes es que este año, durante el Next de San Francisco, nos han nombrado Premier Partner nos han dado el premio de Premier Partner. ¿Qué podemos hacer por vosotros en esta parte de Digital Workplace y específicamente en la parte de Duet? Os lo decía Joaquín, un buen prompt es importante para tener una buena respuesta. ¿Vale? Pues os ayudaremos, encontraremos el caso de uso que mejor se adapta a vuestra compañía, lo valoraremos con vosotros, os ayudaremos a diseñar esos prompts y os ayudaremos a hacer una transición a este mundo de la inteligencia artificial generativa de la manera más suave posible y para que lo podáis aprovechar al máximo. A la derecha, pues algunos de los servicios, ¿vale? Además de la parte de puesto de trabajo, que es lo que os va a dar Google Workspace, hay otra serie de herramientas que os podemos ayudar, como son Lumaps, Smartsheet o JamCloud, que componen un poco todo el ecosistema que es de puesto de trabajo. Os dejo en Questions and Answers. Espero que os haya gustado esto, que os haya parecido atractivo. Sé que os voy a robar unos minutos, pero simplemente si lo que habéis visto os ha parecido interesante, le habéis sentido, le habéis aplicación y os ha gustado, y espero que así sea, podéis contactarnos, seremos una demo personalizada y buscaremos un caso que os pueda encajar esta inteligencia artificial generativa. Y cedo la palabra a Jaime, que no sé si hay alguna pregunta que podamos responder en 2 minutos. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Joaquín. Y gracias, Jessica, por recordar que efectivamente Google este año nos ha dado el premio a Mejor Partner del Año
en España, que sin duda es todo un logro. Y por cierto, me podrías haber recordado o me podrías haber dicho que Duet me puede ayudar a organizar la fiesta de Navidad. Me lo podrías haber dicho hace 3 semanas. Tengo aquí 3 preguntas por ahora. Igual alguien se anima en estos últimos minutos. De hecho, una de ellas ya has contestado tú misma, ¿vale? Y es que nos preguntaban si las funcionalidades que estabas explicando estaban en español o estaban enfocadas al inglés. Tú misma creo que has dicho que están en inglés y que en breve estarán en español como segundo idioma más importante, pero no sé si quieres apuntar algo más. No, simplemente eso. El español es el segundo idioma que ha priorizado Google a nivel mundial para su lanzamiento, pero es cierto que durante las primeras semanas de 2024 se irán saliendo el resto de idiomas, los más importantes, así que estará en todos los idiomas muy pronto. Gracias, Jessica. Otra pregunta que nos dicen si existe un trial de Duet. Existe un trial de Duet. Creo que se puede probar desde una sola licencia, es decir, que un solo usuario puede pedir este trial, activarlo y empezar a hacer pruebas y lo que necesite de su partner, pues evidentemente podemos echarle una mano para diseñar esos prompts, para hacer este onboarding al producto de inteligencia artificial. Vale, y la tercera pregunta que tengo, y si no hay más, con esto ya cerraríamos, nos pregunta por el coste de Duet. El coste de Duet, no quiero equivocarme, creo que está un poco por debajo de los 30 euros usuario un mes. ¿Vale? Creo que está en 28 euros aproximadamente o dólares, no lo tengo claro, pero aproximadamente el coste es así. Vale, pues lo dicho, con esto cerramos. Joaquín Potel, Jessica Rey, muchas gracias por estar ahí y por supuesto a todos los que os habéis apuntado esta hora, gracias por dedicarnos una hora de vuestro tiempo, esperemos que haya sido útil y recordaros que recibiréis ahora una valoración donde podéis, aparte de valorarnos, podéis escribir cualquier duda o necesidad que podáis tener. Muchas gracias a todos. Hasta la siguiente. Gracias, hasta luego.